Hola a todas y todos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, primero que nada, a Naturalistas Chile, por esta iniciativa. Gracias a la Yanira. Hola a todas y todos. Ay, está con sonido esto. Bueno, yo hoy día les voy a hablar, bueno, para aquellos que estén esperando una charla de insectos, lamento decepcionarlo, yo no soy entomóloga, aunque admiro mucho a los y las entomólogas y tengo hartos amigos y amigas entomólogas, pero yo no soy entomóloga, yo trabajo en ecología, en biodiversidad, eh, desde mi maestría que he estado trabajando en el tema del suelo, de ecología y diversidad del suelo, y a partir de ese trabajo es que ya como que me encantó el tema del suelo como ecosistema, porque, bueno, varias razones, ojalá les pueda explicar un poquito por qué me llama tanto la atención. Y bueno, partamos. Ese es el título de la charla, Ecología y Diversidad del Suelo, un mundo por explorar, porque realmente lo que ocurre debajo de nuestros pies determina mucho de lo que ocurre sobre nuestros pies. Entonces, eso a mí me parece particularmente fascinante. Pero bueno, partamos con lo básico, que es el suelo. Aquí extraje una frase de Leonardo da Vinci, que es este artista renacentista muy famoso, ¿verdad? Que dice que podríamos decir que la tierra tiene un espíritu de crecimiento y que el suelo es la carne. Y yo creo que, no sé si lo habrá dicho en términos ecológicos, pero le achunta bastante a lo que se ha descubierto en los últimos 30 años en relación al suelo y qué es el suelo en relación a la biosfera, ¿verdad? Eh, bueno, hay una diversidad de imágenes de suelo, de distintos tipos de suelo, y vamos a tratar de ir definiendo a lo largo de esta charla eh, qué es el suelo, cómo lo podemos no solamente definir, sino cuáles son sus componentes y sus principales funciones y quienes las realizan. Entonces, bueno, los componentes del suelo claramente son componentes tanto abióticos como el aire, el agua, los minerales, pero también bióticos como los invertebrados, los hongos, las bacterias, los protozoos, y una vasta diversidad de organismos que participan en este pequeño ecosistema, y digo pequeño porque ocupa no más de 1 metro de espesor, ¿verdad? En los lugares más, no sé, tropicales puede ser incluso 1,5 metros, pero en general en zonas templadas, desérticas o de tundra en realidad no ocupa más de 30 centímetros. Y es en esos 30 centímetros donde esta combinación de los componentes bióticos y abióticos eh, hacen que todo lo que ocurre sobre el suelo pueda pasar, ¿verdad? O sea, todo ecosistema terrestre conocido se origina en el suelo. Y por eso yo en esta charla quiero, en un primer momento, invitarlos e invitarlas a pensar el suelo desde una perspectiva histórica, considerando que este planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años y que son justamente esa la cantidad de años que tiene el suelo, ¿ya? O sea, estamos hablando de que es un ecosistema que se viene construyendo evolutivamente hace 4.500 millones de años. Cuando pensamos en una Tierra primitiva, por supuesto que es un mundo completamente diferente al que tenemos hoy. Con un mundo con mucha actividad eléctrica, rayos, tormenta, muchos volcanes, ¿verdad? Mucho dióxido, sulfuro en la atmósfera, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano. En realidad era una atmósfera que no tenía oxígeno, era una atmósfera altamente reductora, y además era un planeta que no tenía vida sino hasta 1.000 años después de aparecer, ¿ya? Era un mundo completamente diferente y el suelo que existía, bueno, esta es una representación gráfica la que les puse ahí, claramente no hay fotos, pero se proyecta que podría haber lucido más o menos así, ¿verdad? O sea, como mucha efervescencia y pirotecnia, por así decirlo.
Bueno, y con el comienzo de la vida, en realidad no nos referimos a que aparecieron mágicamente los bosques y todo lo que viene ahí, ¿verdad? Sino que apareció primero en base a pequeños organismos, ¿verdad? Lo que llamamos los microorganismos, las bacterias principalmente. Y estos microorganismos en realidad ocuparon la Tierra una larga cantidad de años sin otra forma de vida que no haya sido de partida eh, procariota, ¿verdad? Como son las bacterias y unicelulares, ¿ya? O sea, los organismos pluricelulares, como los hongos, qué sé yo, los animales, nosotros mismos, tardaron harto tiempo más en aparecer. ¿Qué evidencias tenemos de estos? Bueno, existe una estructura, de hecho en el desierto de Atacama hay unas formaciones que se llaman estromatolitos. Los estromatolitos, que son esas como especies de roquitas, son básicamente tapetes microbianos en los cuales se van, a lo largo de muchos miles de años, se van acumulando estas placas bacterianas y se ha descubierto que tienen millones de años, ¿verdad? Y son evidencias de cómo las bacterias cambiaron la composición de la atmósfera. ¿Y de qué manera? A través de la fotosíntesis. Fueron las bacterias quienes en un primer momento fueron capaces de, a través de la energía solar, convertir esta energía lumínica en energía química y eliminar oxígeno de la atmósfera. Es decir, sin estos organismos fotosintéticos, estas bacterias fotosintéticas, no tendríamos una atmósfera que se respira hoy en día, ¿ya? Bueno, y todo este proceso en que primero todo era bacterias, ¿verdad? O sea, en realidad lo único que había en la Tierra en los primeros millones de años fueron solamente bacterias. Y es a partir de una bacteria, y esto lo propone Lynn Margulis, que es para mí un referente dentro de la teoría evolutiva y en general dentro de la biología. Ella propone la teoría de la endosimbiosis para explicar el origen no solamente de las células con núcleo, es decir, de las células eucariontes, que somos nosotros, los animales, las plantas, qué sé yo, sino que además ella dice que la historia de la vida en la Tierra se sustenta en estas relaciones simbióticas, que claro, principalmente ocurren entre los microorganismos, pero además está extendida a todos los reinos, y más adelante vamos a ver otro tipo de interacciones simbióticas que se dan, pero así como un adelanto, el típico ejemplo que a uno le dan de una relación simbiótica actual son, por ejemplo, los líquenes, que son estas estructuras que de repente uno encuentra, bueno, típicamente en los bosques, pero incluso en algunas rocas en la cordillera, en lugares muy prístinos, se ven como unas manchas, ¿verdad?, en la roca, y esa mancha es un organismo que es una asociación entre un alga y un hongo, o también entre un hongo y una cianobacteria, que en el fondo es la fusión entre un organismo fotosintético y otro eucarionte, en el cual uno proporciona la energía y el otro proporciona el ambiente, un ambiente protegido, el agua, qué sé yo. ¿Ya? Y eso se llama líquen y es una nueva estructura que nace a partir de la unión de dos estructuras. ¿Por qué me estoy yendo en esta volada de la simbiosis? Es porque, bueno, como pongo ahí, la unión hace la fuerza, y lo que dice Lynn Margulis es que lo que posibilitó la vida en la Tierra en realidad no ha sido, bueno, ella dice que no fue la competencia, ¿verdad?, la sobrevivencia del más fuerte, sino eso también existe, ¿verdad?, la competencia, la depredación, todo eso existe y uno lo puede observar. Pero lo que dice ella es que no es la mayoría, ¿ya? O sea, la gran mayoría de las interacciones que ocurren entre organismos, y porque tenemos que incorporar a todos los microorganismos dentro de esta diversidad, ¿verdad?, son relaciones simbióticas, son relaciones de, por así decir, apoyo mutuo entre distintos organismos que posibilitan nuevas alternativas adaptativas para este planeta en constante cambio. Bueno, dentro de las relaciones simbióticas más famosas, aparte de los líquenes, son las micorrizas.
que son asociaciones simbióticas nuevamente entre hongos y plantas, sin las cuales la colonización de las plantas en la superficie de la Tierra no se hubiese posibilitado. Como todos sabemos, las plantas surgieron en el océano y poco a poco empezaron a colonizar la Tierra, ¿ya? Pero si no hubiese sido porque en el fondo se asociaron con los hongos y los hongos les permitieron vivir en un ambiente que no tenía agua, ¿ya? O sea, es como que en cada célula hubiesen almacenado un pedacito de mar y lo hubieran llevado a la Tierra. Esa es una metáfora que de hecho usa Lynn Margulis para hablar de eso, que dice que la belleza está en que en el fondo nosotros, incluso cada persona en sus células lleva un pedacito de océano. Bueno, y eso es lo que posibilitaron estos hongos micorrízicos para las plantas, que permitieron llevarle este ambiente acuático a las células de las plantas, incluso arriba de las montañas, algunos desiertos, qué sé yo. Y bueno, y hoy día tenemos que más del 95% de las especies de plantas leñosas tiene una relación obligada con las micorrizas, es decir, que sin micorrizas no pueden crecer. Pero ¿qué es lo que hace la micorriza? Como se ve en esta imagen, en la imagen del medio, básicamente es hacer una prolongación de las raíces en el suelo. Y una prolongación de las raíces no solamente para buscar agua, sino que también nutrientes. Y bueno, incluso se ha estudiado que las plantas podrían tener cierto tipo como de comunicación entre ellas, ¿ya? O sea, y por comunicación me refiero a intercambio de nutrientes, y tan así que incluso son capaces de alguna manera alertar o comunicar a plantas que están como en el vecindario, de que hay una zona con falta de nutrientes, hay una zona con falta de agua, y así. Bueno, en la imagen de la izquierda es una microfotografía de una planta endomicorrízica, o sea, son células endomicorrízicas donde se ven las micorrizas en su interior, y en la de la derecha es un bloque de suelo, ¿verdad?, donde todo lo blanco que se ve es micelio del hongo con micorriza, ¿ya? Entonces, estas estructuras, las micorrizas, lo que hacen es como que prolongan y hacen una verdadera red de conexiones bajo suelo de proporciones increíbles, en realidad. Se ha encontrado hasta que ocupan varios cientos de hectáreas de extensión un mismo organismo. Y en relación a esto mismo, una investigadora que se llama Suzanne Simard, que bueno, ella es canadiense y trabaja con micorriza, ella está estudiando esto que yo les comento, que existiría toda una interconexión entre las plantas debajo de los bosques a través de esta micorriza. Pero bueno, sigamos adelante porque no es de micorriza la charla, solamente quería comentarles de qué manera el suelo también es un espacio donde se generan estas interconexiones, ¿ya? Y que son invisibles, no se ven, en realidad si no existiera la biología molecular sería muy difícil haber dado con la existencia de estos organismos y de cómo posibilitan la vida en la Tierra, ¿ya? Bueno, como les decía, la colonización de la vida en la Tierra fue gracias a los microorganismos, hongos y bacterias, que permiten que el suelo sea habitado, y lo permitieron una vez y lo permiten cada vez que hay una gran perturbación, como vemos en la imagen, una erupción volcánica, que lo que hace es quitar toda la materia orgánica, ¿verdad? La quema. Entonces, también pasa en cualquier tipo de perturbación, ya sea incendios, vulcanismo, glaciación, ¿verdad? O incluso perturbaciones que pueden hacer los seres humanos en el suelo. Bueno, y estos microorganismos lo que hacen es que poco a poco van descomponiendo esta roca y van permitiendo que se vayan fijando nutrientes para volverlos disponibles para las plantas que van a llegar primero, ¿ya? Y poco a poco se empieza a formar este suelo y empiezan a llegar una serie de organismos, incluidos los invertebrados, quienes son los pioneros en la descomposición de la materia orgánica. O sea, cada vez que cae materia orgánica al suelo, son hongos, bacterias y la ayuda de los invertebrados que van descomponiendo poco a poco.
Incluso el mero ingreso de nitrógeno al suelo, o sea, la existencia de este nutriente esencial en el suelo, es gracias a bacterias que están fijándolo directamente desde la atmósfera. Bueno, como les decía, todo el procesamiento de este nutriente esencial ocurre en el suelo, ya gracias a las bacterias nitrificantes y desnitrificantes, las bacterias fijadoras de nitrógeno, que están tanto en vida libre en el suelo como formando estos nódulos radiculares en las plantas que se denominan fijadoras de nitrógeno, pero no es que la planta misma sea la fijadora, sino que tiene esta asociación, ¿verdad? Nuevamente la simbiosis. Tiene una asociación simbiótica en sus raíces que se llaman nódulos radiculares con bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Estas plantas son las que conocemos como las legumbres, son en general las fagáceas, y ese arbolito tan lindo con flores rojas es el notro, un árbol endémico de Chile, en Botrium coccineum, y bueno, y es típicamente una planta fijadora. Y también pongo ahí un pudú, porque el pudú, al igual que todos los herbívoros, están participando, ¿verdad?, de este ciclo del nitrógeno, en el cual, a partir del primer almacén de nitrógeno de la Tierra, que es la atmósfera, los agarran estas plantas fijadoras, que están o en el suelo o en las raíces de las plantas fijadoras, y lo incorporan. Y de ahí lo ingresan a la cadena trófica, entonces después va pasando de un eslabón trófico en otro, y después, cuando el animal muere, vuelve a ser incorporado a través de los hongos descomponedores. Bueno, y así sigue el ciclo, ¿ya? Pero este ciclo, a lo que voy con esto es que gran parte de este ciclo, y la parte más limitante, que es cómo sacamos el nitrógeno del aire, ¿ya? Porque ese nitrógeno del aire, uno, aunque respire aire, no va a incorporar el nitrógeno, ni tampoco las plantas, ni ningún otro organismo, además de las bacterias, es capaz de agarrar este nitrógeno aéreo e incorporarlo al suelo y así introducirlo al ecosistema, ¿ya? Perdón, voy a hacer un poquito de mate. Bueno, y así como el principal procesamiento de nitrógeno ocurre en el suelo, también el de fósforo, que es otro nutriente esencial, ¿verdad?, que toda la vida depende de él. Pero a diferencia de lo que ocurre con el nitrógeno, que la principal fuente está en la atmósfera, en el caso del fósforo está en la roca, como por ejemplo en la cordillera. Y a través de este proceso de meteorización de la roca, es decir, cuando cae lluvia, ríos, qué sé yo, van degradando poco a poco la roca, y se va liberando este ion fosfato que llega al suelo y a través de los ríos llega al mar, ¿verdad? Entonces las plantas pueden incorporar este fósforo inorgánico que viene de la meteorización, transformándolo en orgánico en sus tejidos, y luego, cuando estas plantas o los animales que se comieron las plantas con este fósforo orgánico mueren, vuelve al suelo, y a través de la mineralización, que también lo realizan bacterias, es capaz de volver al sistema, ¿ya? Este es un ciclo mucho más largo, ¿verdad? O sea, depende de que el fósforo se suelte de la roca hasta que vuelva a incorporarse al mar, y desde el mar, cuando sedimenta, después por procesos geológicos vuelve a emerger, ¿verdad?, en forma de roca, ¿ya? O sea, un proceso mucho más largo que el del nitrógeno, pero que también ocurre en el suelo. Bueno, y el suelo no solamente está en el suelo, sino que también está en el cielo. Esa se puede decir a través de una investigación que hizo el investigador Iván Díaz, que es un ecólogo chileno, quien estudió las plantas epífitas. Las plantas epífitas son todas aquellas que crecen sobre el árbol, ¿ya? O sea, quien no tiene su raíz en el suelo, sino que arriba del árbol. Y en realidad este es un tema súper importante, el tema de las epífitas, no solamente porque son una diversidad de especies impresionante, sino porque además están muy asociadas al bosque antiguo, ¿ya? Y aquí está la importancia de tener bosque antiguo. El bosque antiguo
no es lo mismo que un bosque de renoval, ¿verdad? Y bueno, para aquí vamos a hablar de una plantación que no es bosque, más adelante vamos a hablar de eso, pero la importancia del bosque antiguo es que efectivamente a través de esta colonización que se produce en los árboles más grandes y más antiguos de plantas, se va produciendo paulatinamente un verdadero suelo en la corteza de los árboles, ¿ya? Bueno, y lo que encontró este investigador es que se encontró una diversidad tremenda, comparable a la diversidad que hay en el suelo, de invertebrados sobre las epífitas, sobre el suelo. O sea, arriba de un árbol encontró suelo. Tan así que a, no sé, 40 metros de altura encontró una lombriz que no vive en otro lugar que no sea el suelo. Entonces, por eso podemos decir que el suelo no solamente se limita a estar debajo de nuestros pies, sino que además se puede extender en distintas superficies, ¿ya? Pero si es que empezamos a hablar del suelo como un ecosistema, tenemos que también referirnos a qué es a cuáles son las características del suelo como hábitat, ¿ya? El suelo es un ambiente que tiene muchas restricciones, y vamos a decir restricciones entre comillas, porque claramente lo estoy diciendo desde mis dos patas, ¿verdad? O sea, como desde un ser humano que está hablando de qué significa vivir en el suelo. Pero sí podemos decir que tiene ciertas características que limitan un poco, ya sea el desplazamiento, el encuentro entre especies, y eso hace que probablemente el tipo de interacciones que se producen en el suelo son bastante particulares, por así decirlo. Entonces, este es un ambiente muy compacto que está reducido al 30 o 60% del volumen en los primeros horizontes del suelo. Tiene además esta característica anfibia, es decir, que va de cambios bruscos entre estar muy seco y anegado, ¿ya? O sea, vale con que llueven, no sé, 5 minutos y pasaste de tener un suelo completamente seco con 0% de humedad a estar completamente anegado, ¿ya? En muy poco tiempo. Y además es un alimento de muy difícil descomposición, o sea, estamos hablando de que lo que llega al suelo es todo lo que deja de estar vivo, ¿ya? O sea, las hojas que caen al suelo en general fueron hojas que los árboles le extrayeron primero los nutrientes y después caen, ¿ya? O sea, son en general eh, compuestos muy recalcitrantes, que se llama, que cuesta descomponer, complejos orgánicos, muy de difícil descomposición. No cualquiera podría comer suelo, ya es más o menos ese como el mensaje. Entonces, en realidad lo que se produce en el suelo son una red de interacciones bien específicas y muy ricas, que además como que ponen en jaque algunas teorías ecológicas que ocurren sobre el suelo. Una de estas que a mí la que me llama más la atención, que en ecología se habla de que dos especies se excluyen mutuamente en un proceso que se llama exclusión competitiva, porque si consumen el mismo recurso se van a terminar excluyendo, ¿ya? Y eso está como súper probado y en verdad ocurre y se interfieren, entonces las especies que van a comer el mismo, o sea, no solamente comer, sino que usar el mismo recurso, se terminan excluyendo, ¿ya? Espacialmente. Pero en el suelo no ocurre eso. En el suelo uno ve que en una porción muy limitada, con no mucha diversidad de recursos, por así decir, hay una vasta diversidad de organismos, ¿ya? Y que están consumiendo el mismo recurso, ¿ya? Entonces desafía todo lo que ahí ocurre. ¿Y cómo se han podido explicar esto? Con que efectivamente hay una concatenación de procesos, como una especie de sucesión, que, bueno, para los que trabajan en ecología sabrán lo que es la sucesión ecológica, ¿verdad? O sea, cómo el bosque va cambiando, va progresando, ¿verdad? A lo largo del tiempo, a transformarse en un bosque maduro y qué sé yo, y así va ocurriendo el proceso. Lo que ocurriría con la descomposición también es como una especie de cambio sucesional, ¿ya? Y que se produce por estas redes de interacciones entre distintos organismos, donde, bueno, obviamente también hay depredación, también unos se comen a otros, quizás unos compiten, pero también hay mucha como ayuda mutua, ¿ya?
un organismo no se pudo haber terminado de comer lo que estaba comiendo si es que no hubiese pasado otro antes y lo hubiera descompuesto primero, ¿ya? O sea, tiene que ver con eso un poco la idea. ¿Y quiénes hacen esto? Los actores más invisibles de todos los invertebrados de suelo son los organismos menos conspicuos, no son ni pudú, ni panda, ni, no sé, como, ni gatito, ni tigre, que me encantan todo eso, pero estos son los actores invisibles, son los que nadie nombra. En Chile se estudian muy poco, pero que en realidad yo creo que vale la pena echarle un vistazo, siempre con lupa, porque si no es imposible. Dentro de la diversidad de organismos del suelo, bueno, ya hablamos un poco de los microorganismos, de los hongos y bacterias, pero también están nemátodos, protozoos, qué sé yo, y a pesar de que es una escala muy pequeña, si es que lo comparamos con nosotros, en realidad es una escala bastante grande, ¿verdad?, de diferentes órdenes de magnitud, que va desde los micrómetros hasta los milímetros, incluso centímetros, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a ir revisando más o menos uno por uno de qué se tratan. Bueno, los microorganismos, ya lo hablamos un poco, están los hongos, actino y bacidomicetes, mixomicetes, bacterias y algas, que ya hemos hablado un poco de cómo participan en el suelo, generan esta descomposición y mineralización de los complejos orgánicos, y regulan el crecimiento y la producción de la materia, o sea, de la producción primaria en las plantas. Es decir, también en último término lo que está pasando arriba del suelo con las plantas, como la capacidad también incluso fotosintética de las plantas, depende mucho de lo que está ocurriendo abajo en las raíces. Y ahí eso también tiene mucha relación con las comunidades de microorganismos que habitan en lo que se denomina la rizósfera, que es todo lo que rodea a la raíz, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, están los rhizobium, que son estas bacterias en los nódulos radiculares de las leguminosas que yo les contaba, o las nitrobacter, que son bacterias nitrificadoras del suelo, que son de vida libre, o azotobacter, que también fijan nitrógeno heterótrofo en el suelo. Y a la derecha vemos esta imagen de un agregado del suelo, esta es una imagen microscópica, en que vemos que en realidad el suelo no son como cosas flotando, ¿verdad?, sino que es un complejo que está, como por así decir, amarrado con estas hifas, que son estos como cordeles que se ven. Eso es el hongo a todo esto. El hongo no es la callampa que uno ve, la callampa es la estructura reproductiva del hongo, pero el hongo en sí, como el organismo, es esto, es la hifa. Son estos tejidos celulares, ¿ya? Bueno, hongos y bacterias, aunque ambas son micros, pertenecen a reinos diferentes, unos son procariontes, células unicelulares, ¿verdad? Son básicamente una cocina increíble de procesos microbiológicos, una gran cocina bioquímica, que si bien son muy simples, pueden resistir condiciones impresionantes y se pueden adaptar a condiciones impresionantes, como por ejemplo esta imagen que pongo acá, de organismos extremófilos que pueden vivir incluso en ambientes con elevadas temperaturas o pH muy ácido o incluso tóxico. Y por otro lado están los hongos, que son organismos eucariontes, ¿verdad?, que su célula tiene un núcleo, y que participan tanto en la descomposición, pero también en la relocalización de los nutrientes a través de toda esta red de micelio. Y acá abajo les pongo una foto, este es un parque que queda en Estados Unidos, ya no me acuerdo cómo se llama, en Ohio creo que, y ahí descubrieron el organismo más grande del mundo, que es un parque, ¿verdad?, no sé, como de 500 hectáreas, donde descubrieron que todo lo que está debajo, o sea, todo lo que está debajo de este bosque, es solamente un organismo, es solamente un hongo, ¿ya? Es como un individuo, por así decir, que ocupa toda esta extensión de bosque y que lo que va haciendo es que va haciendo que se comuniquen a través de las micorrizas
todos los individuos de estos árboles y todas las especies que están ahí en ese bosque. Bueno, la microfauna, que son los nemátodos, los protozoos, los rotíferos, también promueven el reciclaje de nutrientes, se alimentan de distintas fuentes, pero además también son depredadores, se regulan a sí mismos en sus poblaciones. Y la mesofauna, un orden un poquito más grande, son de, no sé, 5 milímetros, o entre 1 milímetro y 10 milímetros, tenemos estas preciosidades, que son de lo más abundante que hay en el suelo, como los ácaros, los colémbolos. Aquí esta foto de colémbolo es de mi amigo Bernardo Segura, un gran fotógrafo de la naturaleza y que además sacó recién un reportaje sobre los colémbolos con unas fotos increíbles, se los recomiendo. También están los dipluros, los tardígrados, los protruros, todo esto que están como en el límite de lo que es un insecto o no, ¿ya? Son tan basales que ni siquiera están catalogados dentro de los insectos. Se dice que son los organismos más basales ya propiamente animales. Y bueno, la macrofauna, que son principalmente descomponedores, pero también hay depredadores, ¿verdad? O sea, hay de todo tipo de interacciones, pero además estos organismos realizan algo que es súper importante en el suelo y que tiene que ver con la estructura, y a través de la bioturbación, que se llama. Tengo un video acá, pero bueno, ahí dejo el link, por si lo quieren ver, dura poquito, como 15 segundos, y en el fondo lo que hace es que compara dos suelos, uno con macrofauna y otro sin macrofauna, solamente microorganismos, y va comparando cómo se descompone este suelo. Es básicamente tierra de hoja, qué sé yo. Y claro, y lo que hace la macrofauna es que va mezclando, ¿verdad? O sea, va incorporando todo lo que ocurre arriba, abajo, va haciendo como una revuelta tridimensional del suelo, ¿ya? Y eso un poco también es la importancia de la macrofauna, no solamente eso, sino que ocupan muchos roles dentro del suelo, pero se destacan de los otros en que también producen este efecto como ingenieril, ¿ya? Del suelo. Bueno, como decíamos, los invertebrados ocupan un rol ecológico, múltiples roles ecológicos, en realidad no podríamos a todos catalogarlo dentro de una, pero que sí se trata de la descomposición, la bioturbación, control de poblaciones y también la activación de microorganismos. O sea, en el fondo no es como que los invertebrados no ven a los microorganismos, sino que también están en completa interacción y a través de cuando van comiendo, ¿verdad? Hojas muertas, como toda la materia orgánica, a través de las fecas van produciendo un efecto que es como que van despertando a los microorganismos que si no hubiesen pasado estos invertebrados estarían como dormantes, no tendrían actividad, pero con el paso de estos invertebrados que van formando complejos orgánicos en las fecas, se van despertando estas comunidades microbianas y van acelerando la descomposición. Ay, voy a tomar un poquito de mate, permiso. Ay, me dice que veamos el video. Es que no sé cómo hacerlo acá, lo siento. Como que prefiero no tocar mucho el computador. Pero ahí les dejo el link. Se los voy a copiar después en el chat. Bueno, pero ahora vamos a pasar a un tema un poco más triste, porque todo lo maravilloso tiene un lado triste también. Qué divertido, me dicen, qué bueno que cambiemos del tema de coronavirus. Sí, por favor, un poquito de cambio. Pero aquí también nos vamos a poner un poco más negativos. Bueno, el cambio global. El cambio global, el fenómeno de cambio global, dentro del cual podemos encontrar también el calentamiento global, ¿verdad? Que está así como bien en boga. El calentamiento global se enmarca de un proceso mayor, que es el cambio global, ¿ya? El cambio global mediado por
por seres humanos, porque el planeta, como les dije al principio, ha estado cambiando constantemente hace millones de años. El planeta nunca es el mismo, ¿verdad? O sea, hay procesos evolutivos mediados por cambios bióticos y abióticos que van modelando en todo momento lo que pasa en la biosfera. Pero el cambio global se refiere a otra cosa, no al cambio natural, se refiere al cambio que está forzando la especie humana. Yo creo que no es necesariamente la especie humana ni son todos los humanos, sino que es una característica específica, es un momento específico de la humanidad en el que estamos produciendo cambios acelerados en el planeta. Uno de estos cambios es la erosión del suelo. Podemos ver en esa imagen, que se ve en realidad como bien bonito, pero no es tan bonito lo que pasa. Eso es suelo erosionado a gran escala en Kenia, en África, en la cuenca de un lago, el lago Bogoria, en que por, bueno, un mal manejo del pastoreo, un pastoreo intensivo, no el pastoreo nómade que venía siendo el histórico, ¿verdad? O sea, un pastoreo a gran escala, de gran intensidad, genera procesos de erosión como el que vemos y que se va generando, que cada vez que llueva el suelo se va lavando y se van formando como estas, básicamente, estructuras de suelo desnudo, es roca nomás, ¿verdad? Casi no hay materia orgánica. Y esto ocurre en todos lados y ocurre cada vez que perturbamos el suelo, no solamente por el mal pastoreo en África, sino que también vamos a ver un poco qué es lo que está pasando acá en Chile. Algo importante del suelo es que es uno de los principales reservorios de carbono en el planeta. Cuando hablamos de cambio global y de cambio climático, tenemos que acordarnos que lo que provoca el cambio climático es la concentración de... Ay, gracias por los saludos. Es la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿ya? Particularmente del CO2 que se produce por la quema de combustibles fósiles y otros gases también, pero es principalmente el dióxido de carbono. Pues bien, el suelo es la mayor reserva de carbono planetario, almacenando 2.400 gigatoneladas. En esta porción tan pequeña, es todo lo que yo le estaba venido hablando. O sea, en este metro, o menos de un metro de espesor, se almacena una cantidad absurda de carbono. Es el doble de lo que está en la atmósfera actualmente. Y bueno, y está el peligro de que cada vez que nosotros perturbamos el carbono, o sea, ese carbono que está ahí se va a mantener ahí hasta que se perturbe. Cada vez que se perturba el suelo, este carbono se emite a la atmósfera como dióxido de carbono. En la sexta región, provincia de Cardenal Caro, ves la misma imagen de erosión. Eso es lo que yo digo, no hay que irse a África para ver este tipo de consecuencias en el suelo. Está en todos lados, en todo el mundo. Y particularmente en algunos lados más que en otros, que hay menos cuidado por el medio ambiente. Bueno, las perturbaciones, como les decía, rompen este equilibrio en biomasa acumulada en el suelo. O sea, este carbono que está almacenado en la hojarasca y en esta porción orgánica del suelo, está en equilibrio, pero tiene un equilibrio inestable. O sea, cada vez que nosotros barremos con esta primera capa, esta capa orgánica, lo que ocurre es que empiezan a producirse procesos de erosión, donde el suelo se va lavando, ¿ya? Y la actividad microbiana provoca que el carbono almacenado vaya a la atmósfera. En esta imagen hay un cambio proyectado, es un cambio proyectado del almacenamiento de carbono entre el año 70 y el 2100. Y como podemos ver, la mayor parte, o sea, una parte muy importante del mundo se proyecta que sea un emisor de carbono del suelo, es decir, que lo que se almacena es negativo. Lo que vemos aquí, lo que está en rojo, o sea, desde naranjo hacia rojo, es todo suelo que estaría emitiendo carbono hacia la atmósfera. Y en el contexto de cambio global, de cambio climático que nos encontramos ahora, en realidad eso es como el doble del peligro porque significa que vamos a acelerar este proceso de calentamiento global. Bueno, y esto en Chile. Hablemos de cambio de uso de suelo, que es cuando nosotros cambiamos lo que hay en el suelo, ¿ya? O sea,
donde había una pradera se convierte en una plantación, o donde había un bosque, ahora hay una población, o en fin, cualquier cambio que implique un cambio en el paisaje, y particularmente del suelo. Bueno, las plantaciones forestales son un gran factor de cambio global, no solamente en Chile, sino que esto ocurre en todo el mundo. Dentro de las consecuencias, por ejemplo, del reemplazo de bosque nativo, como se da mucho acá en Chile, en el centro-sur de Chile, por plantaciones de forestales, hay una concomitante pérdida de riqueza y abundancia de especies nativas, y no solamente de especies de árboles y de plantas, sino que de especies, como yo les decía, de invertebrados, de aves, de anfibios, de todo lo que, una diversidad de organismos que viven y dependen del bosque. Pero además esta perturbación de los suelos genera a su vez perturbación de procesos ecosistémicos como la generación de productividad primaria y los ciclos de nutrientes que veíamos antes, como el nitrógeno, el fósforo, también el magnesio. En esta imagen, que es acá en la provincia de Valdivia, vemos plantaciones forestales de pino. Este es un típico panorama del centro-sur. Si vemos en la foto de la izquierda, se ve como un cuerpo de agua, y en la orilla, no sé si se ve mi mouse, yo estoy apuntando con el mouse, pero no cacho si es que se ve. Bueno, se ve una pluma café, y esa pluma café no es nada más que suelo que está llegando a través de la erosión hacia el agua, ¿ya? O sea, no solamente estamos erosionando el suelo, quitándole su capa más fértil, sino que además toda esa materia orgánica la estamos llevando al agua, ¿ya? Y estamos eutroficando los cuerpos de agua. O sea, el doble el problema. Pero si nosotros nos metemos a la página de la Corpa, la Corporación de la Madera, esta gigantesca corporación que incluye a los grandes empresarios de las empresas forestales, podemos ver en esa página que dice que las plantaciones forestales y los bosques nativos hacen una gran contribución a la protección y recuperación de los suelos erosionados. Igual es un poco extraño en realidad, pero efectivamente, cuando se empezaron no se ve el mouse. Bueno, ya fome. No sé cómo hacerlo. Ay, parece que había una opción. Ya, bueno, no importa. Me van a tener que creer, no. Cuando uno recopila un poco de cómo llegamos ahora a tener millones de hectáreas de plantaciones forestales, cuando partió esto partió más o menos del año 70, incluso un poco antes, alrededor del 64-65, fueron las primeras plantaciones exóticas en Chile, ¿ya? Pero efectivamente el plan era plantar esta especie de rápido crecimiento para recuperar los suelos erosionados. Y esa era la declaración, y no habría por qué no creerle, ¿ya? Efectivamente, lo que ocurría antes de las plantaciones era algo casi tanto o igual o peor de deteriorante para los suelos, que eran los monocultivos de trigo, principalmente que se exportaban hacia California, sobre todo para la fiebre del oro. Hay un libro súper interesante que se llama La historia del fuego, que es de un chileno que no me puedo acordar, Opaso, digo Opaso, no me acuerdo bien el nombre, pero es súper bueno el libro y como que recopila históricamente lo que ha pasado en los bosques de Chile, del sur de Chile. Entonces, claro, estos suelos que estaban altamente degradados por esta plantación intensiva de trigo, fueron plantados con especies arbóreas de rápido crecimiento a fin de que con las raíces se pudiese afirmar el suelo, este suelo que estaba muy erosionado. Y bueno, y después empezaron a probar que en realidad se da súper bien estas especies de pino principalmente y también de eucalipto que trajeron de Australia, el pino es de Estados Unidos, y empezaron a ver que de esto se podía hacer un negocio, y bueno, hay un tema que no nos vamos a meter ahora, pero llegamos hasta el día de hoy, que, bueno, no tan hoy, pero al 2017 ya habían más de 3 millones de hectáreas de plantaciones, y se proyecta que al 2035 habrán 500.000 hectáreas más, ¿ya?
Bueno, el reemplazo al año 2006 de bosque por plantaciones había llegado a una tasa del 4% anual. Y esto sí o sí genera cambio en todos estos procesos ecológicos que habíamos venido mencionando anteriormente, como el almacenamiento de agua, el almacenamiento de carbono, el reciclaje de nutrientes. En esta fotito de la mano derecha, que es de un trabajo de Echeverría y colaboradores, no, este no es de Echeverría, no me acuerdo de quién era. Lo siento para los autores, no puse la referencia, muy mal. Vemos una comparación de, esta es la provincia de El Maule. Vemos el cambio en la distribución de bosque. En verde es el bosque nativo, en ese color como medio naranjoso son plantaciones agrícolas, y en rojo las plantaciones forestales. Entonces, vamos viendo cómo van avanzando las plantaciones forestales y cómo va retrocediendo el bosque de la cordillera de la costa, que es uno de los lugares que tiene mayor diversidad de especies en Chile, ya un pic de diversidad, y hoy en día encontramos que el bosque nativo que está en esta región se confina casi exclusivamente a la cordillera de los Andes, y hay unos poquitos manchones en la cordillera de la costa remanentes. Consecuencias de la expansión forestal, bueno, como decíamos, la erosión del suelo, pero también han ocurrido otras cosas. La mente igual es, la memoria es frágil, ¿verdad? Pero si nos acordamos del 2017, 3 años atrás, en el mes de enero y febrero se produjeron una serie de incendios que llegaron a quemar más de 580.000 hectáreas en lo que fue el mayor incendio forestal registrado para el centro sur de Chile. Hubo 44 focos en 7 regiones, partiendo desde la región de Coquimbo hacia el sur, dejando a 7.200 personas damnificadas, y bueno, con todos los desastres ecológicos que eso puede involucrar también, se perdieron, no me acuerdo, no hubo pérdidas humanas, pero sí muchas pérdidas materiales. Obviamente los que pierden siempre son los más pobres, y bueno, y además una degradación ecosistémica de grandes proporciones. En esta imagen vemos la imagen satelital que se tomó cuando está en pleno este mega incendio, y se podía ver desde la atmósfera, ¿verdad? O sea, se podía ver desde el espacio qué es lo que estaba pasando acá en el sur de Chile. Y bueno, algunas consecuencias medidas de qué es lo que ocurre acá en Chile. Este es un trabajo de Cristian Frene y colaboradores, en los cuales lo que ellos midieron fueron Luis Otero, él era, Naquivero Paso, gracias. La huella del fuego, Luis Otero, ese libro, súper bueno. Bueno, y lo que hicieron ellos fue medir sedimento en los cauces de río, ¿ya? O sea, midieron en el río cuánto sedimento había en negro, bosque nativo, y en gris, plantación de eucaliptos. Y lo que vieron, y esto a lo largo del año, es que a lo largo, cuando se acercaban los meses de mayor lluvia, por lo tanto el cauce del río crece, encontraron una mayor proporción de sedimento en las plantaciones de eucaliptos que en el bosque nativo. Y en este otro, en el de abajo, lo que encontraron fue un cambio en la infiltración del suelo, o sea, la capacidad de que el suelo pueda drenar agua y que esta no escurra hacia abajo por la ladera, en plantación de eucalipto y bosque nativo. Y lo que encontraron es que la capacidad de infiltración fue casi nula a lo largo de todo el año en bosque nativo en comparación con el bosque nativo, en comparación con la plantación. Bueno, y otra consecuencia, no medida hasta ahora, tiene que ver con la homogenización biótica. ¿Qué es la homogenización biótica? Es el proceso en el cual comunidades ecológicamente distintivas son reemplazadas por especies de amplia distribución y generalmente exóticas. Ya en este caso, comunidades ecológicamente distintivas podría ser, por ejemplo, las comunidades
del bosque templado, qué sé yo, o norpatagónico, o el bosque valdiviano, y que es reemplazada por este monocultivo de pino radiata, o pino contorta, o Eucalyptus globulus, o alguna de estas especies comerciales que son de amplia distribución en el mundo de la mano de la industria forestal, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Partimos, pucha, de verdad, me gustaría tener algo para marcar. Color de pluma, flecha. A ver, no, no sé dónde hay. Ah, opciones de puntero. Flecha. ¿Se ve ahora? Bueno, no se ve. ¿Pero hay opción de puntero? Oculto. Pluma, no dice láser. No, ya, bueno, no importa. La homogeneización biótica, entonces, partimos con, les voy a hablar de la primera fotito a mano izquierda, donde se ve un bosque, ¿verdad? Una comunidad diversa de especies en un bosque nativo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que mientras vamos aumentando la degradación ambiental, es decir, desde la flecha hacia la derecha, podemos encontrar que esta comunidad diversa se va perdiendo, ¿ya? Se va perdiendo porque van quedando poquitas especies, hasta que solamente quedan las especies que más son capaces de resistir, ¿ya? Vendría siendo el proceso de homogenización biótica, donde pasamos de una comunidad rica en especies a una comunidad pobre en especies. Y además, esas especies que logran quedar ahí son especies que son o las más resistentes, o en el caso de las plantaciones forestales, porque en el fondo las plantan, ¿verdad? Como directamente. Entonces, bueno, aquí ya de a poquito le fui metiendo mi trabajo de estudio de tesis de la maestría, en la cual yo me pregunté cuál es el efecto de las plantaciones de pino radiata en las propiedades del suelo y las comunidades de invertebrados en la región del Maule. Esta es una foto que saqué yo. Esta es la panorámica de cómo se ve una plantación desde dentro, una plantación más o menos joven, no tiene más de 5 años. Eh, es prácticamente un desierto verde, por lo menos en lo que se ve. Bueno, como ecosistema de referencia, yo me centré en la región del Maule, lo que les había mostrado delante, que es una zona mixta de componentes florísticos de bosque templado y matorrales esclerófilos. Hay un alto endemismo de plantas vasculares, con una diversidad de Nothofagus y especies como el naranjillo, el queule, en fin. Es una especie, o sea, es una zona realmente muy rica y que vale la pena conocer, y queda muy poco de bosque nativo. Y por eso también me quería centrar en esa zona, porque en realidad un lugar con tanta diversidad, yo creo que vale la pena estudiarlo. Como les decía, un lugar donde hay una alta riqueza de plantas vasculares. Y bueno, elegí estos dos sitios de estudio asociados al Parque Los Ruiles y el Parque Los Queules. Entonces hicimos plantaciones pareadas, es decir, al lado de cada sitio de bosque hicimos un sitio de plantación, porque básicamente las plantaciones rodean todo lo que queda de bosque, ¿ya? O sea, no era difícil encontrarlo aún. Bueno, ahí lo que está marcado en amarillo es la Reserva Nacional Los Ruiles. Eh, es un espacio muy pequeño, muy, 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 muy pequeño, de un remanente de bosque nativo, y todo lo que se ve como verde oscuro es plantación. Bueno, aquí hay algunas imágenes de cómo se ve dentro de la plantación, ahí cuando estuvimos trabajando con la PAI, que parece que me está viendo, el Benjamín, qué sé yo. Y bueno, ¿qué medimos? Medimos algunas propiedades de suelo, como la infiltración,
es decir, el agua que es capaz de penetrar el suelo y no correr por la superficie, la acidez a través del pH, la concentración de nutrientes y el contenido de agua, ¿ya? En la humedad del suelo. Y también colectamos invertebrados a través de este moderno sistema que se llama embudo Berlés, que en realidad lo hice yo, súper así de manera rudimentaria, pero al final igual sirve. Y bueno, y después pasamos por un proceso largo de identificación de qué es lo que iba cayendo, ¿verdad? En este embudo Berlés, con ayuda de mi gran amiga Constanza Chaper. Gracias, Connie, por toda tu ayuda, y aguante las cucarachas, hay una talla interna. Ella es entomóloga, una gran entomóloga, y trabaja en cucarachas nativas. Bueno, resultados. Este gráfico muestra, perdonen que está en inglés, no tuve tiempo de traducirlo. El primer bloque, arriba a mano izquierda, es la diversidad de plantas vasculares del sotobosque. A la izquierda, donde dice forest, es en el bosque nativo, y el que dice monoculture es plantación, monocultivo de pino. Entonces está la diversidad de plantas del sotobosque, un poquito a la derecha es la capacidad de infiltración, un poco más allá el contenido de agua, abajo a la izquierda la acidez, ¿verdad? El pH, después el carbono total y el nitrógeno total. Y lo que podemos ver es que efectivamente se diferencian, ¿ya? O sea, una cajita queda más arriba de la otra, la cajita de la izquierda es de bosque nativo y la cajita de la derecha es de plantación forestal, y lo que vemos es que todos estos parámetros se distinguieron en la plantación y el bosque, a pesar de que eran el mismo como sistema, o sea, estaban cerca uno de otro, efectivamente había mayor capacidad de infiltración en bosque nativo, mayor contenido de agua, el pH era mayor, o sea, era más alcalino, y había mayor concentración de nutrientes de carbono y nitrógeno. En relación a la diversidad de invertebrados, encontramos que también hay una diferencia significativa. Todo esto, me olvidé de poner los índices ahí estadísticos. Había una mayor diversidad de invertebrados en el bosque nativo, a mano izquierda, que de plantación de pino, a la mano derecha. Bueno, y esta gráfica de la izquierda, está con rayitas, los entomólogos yo creo que la deben conocer bien, son curvas de acumulación de especies. Entonces, en el fondo, cada vez que yo saco una muestra, ¿cuántas especies nuevas me van sacando? Entonces, hay un punto en que ya no siguen aumentando la cantidad de especies, porque ya llegamos como a una especie de tope, ¿verdad? Pero ese tope llegó más abajo en plantación de pinos, es decir, la curva morada, amarilla y negra son de plantación, y la azul, verde y roja son de bosque nativo, es decir, esta curva se acumuló más arriba en el bosque nativo porque tenía mayor diversidad de especies. Ahora bien, algo súper importante y que es una gran limitación de mi trabajo, y lo voy a reconocer, es que yo no pude hacer una distinción de especies, ¿ya? Hay muy pocas especies de organismos de suelo descritas para Chile, así que solamente pude llegar a nivel de orden, pero ya era mucho orden. Bueno, en este gráfico muestro en negro el bosque nativo y en gris la plantación forestal, y si se fijan, los tres únicos donde la abundancia de organismos es mayor en plantación que en bosque nativo es para los ácaros, los colémbolos, los dípteros y los nemátodos, ¿ya? Todas las otras órdenes de especies encontramos que hay significativamente mayor abundancia en bosque nativo que en plantación forestal, ¿ya? Y esto es muy significativo. Y por último vemos que aquí hice como una especificidad del gráfico anterior, me fijé exclusivamente en aquellos organismos que son depredadores. ¿Y por qué depredadores? Porque aquellos ecosistemas que pueden sostener una diversidad mayor de depredadores, quiere decir que la cadena trófica por debajo, es decir, todo lo que se comen esos depredadores, es más abundante, ¿ya? Es decir, que a mayor cantidad de depredadores podríamos decir que tenemos un sistema más rico, más productivo,
¿ya? Y lo que encontramos es que efectivamente en el bosque nativo encontramos para todos los grupos de depredadores mayor abundancia en bosque nativo que en plantación forestal. Ah, bueno, y hay todo un grupo que son los opiliones, donde efectivamente no apareció ninguno en plantación forestal y sí aparecieron varios en bosque nativo. Bueno, como conclusión, ya cerrando un poquito la charla, porque salió un poco larga, podemos concluir que los monocultivos forestales provocan una compactación del suelo, que reducen la capacidad de infiltrar y almacenar agua. Hay además una pérdida de nutrientes y por lo tanto una disminución de la fertilidad de suelos, que son además suelos que son de alto potencial agrícola. O sea, no solamente estamos perdiendo suelo y la diversidad, sino que además estamos perdiendo suelo capaz de producir alimentos, ¿ya? Y ahí el tema yo creo que pasa a ser un poco más grave en términos sociales. Y además podemos concluir que las comunidades de invertebrados se empobrecen en plantaciones forestales en comparación con el bosque nativo. Bueno, las comunidades de invertebrados, como decíamos, están más empobrecidas, hay mayor diversidad de órdenes y menor abundancia total en suelos de plantación, y esta disminución de la abundancia de depredadores podría ser un indicador de disminución de la productividad del sistema en relación al bosque nativo. Y bueno, un gran indicador de este fenómeno es la ausencia de opiliones, que es este organismo que muestra a mano derecha. Estos son opiliones nativos. Estas fotos también me las dio mi amigo Bernardo Segura, y yo encuentro que son fotos increíbles de este invertebrado que es súper particular y es muy característico de los bosques templados además. Bueno, muchas gracias. La buena noticia es que pude publicar este trabajo. Yo creo que igual es importante dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro ecosistema, en Chile en específico. Yo creo que el suelo es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Es un reservorio de biodiversidad, pero además es un lugar donde se posibilita toda la vida que ocurre sobre el suelo, ¿ya? En ese sentido yo creo que vale la pena echarle un vistazo, preocuparse, considerarlo un ecosistema más. O sea, no es solamente una superficie, sino que es un ecosistema en sí. Y bueno, ya espero que con esta charla eh, haya podido transmitir ese, ese mensaje. Así que arriba los, arriba los de abajo. Siempre me encanta poner esa foto y los colocolinos siempre se enojan, pero bueno, voy a cambiarla. Pero arriba los de abajo. Bueno, escucho preguntas, o sea, leo preguntas. A ver. Sí, sí, voy a verlas en el celular. Luego de un incendio, ¿cuáles son las especies pioneras de invertebrados? Yo la verdad es que no lo sé. No podría decirlo. A mí se me ocurre que lo que primero llegan por su abundancia deberían ser justamente estos ácaros y colémbolos, lo que vimos acá, estas especies que son muy abundantes. Imagínense que eh, esta escala, o sea, este gráfico está en escala logarítmica, ¿ya? Eso quiere decir que lo que está más a la derecha es mucho más, o sea, en el fondo son órdenes de magnitud mayor de lo que hay a mano derecha, ¿ya? O sea, lo de mano izquierda está en órdenes de magnitud mayor que lo que está a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo no hay una relación escalar entre la abundancia de organismos como ácaros y colémbolos en relación a otros más grandes como moluscos o dipluguros, qué sé yo. No sé si contestó mucho la pregunta, pero eso se me ocurre a mí. Gracias por difundir ecología y diversidad. Este último concepto es consecuencia. Eutroficación. ¿Cómo se puede revertir el efecto de las plantaciones de pino? Yo creo que, yo creo que justamente a través del suelo. Eso es lo que creo yo. Generar procesos de recuperación,
de ¿cómo le llaman? Como de restauración ecológica, yo creo que debiese partir específicamente por lo que ocurre en el suelo, ¿ya? Si vamos a hacer restauración, también fijarse qué organismos están ahí, cuáles son las propiedades del suelo, que me van a permitir que todo lo que emerja arriba y que al final terminen ocupando, ojalá, vertebrados, aves, ¿verdad? Mamíferos, se ha sustentado a través de lo que ocurre debajo del suelo. Demoraría muchos años, depende netamente del lugar del mundo donde estamos, o sea, el suelo también depende de las condiciones abióticas, del clima principalmente, pero además del sustrato desde el que partimos, o sea, todo depende del nivel de daño que hay en el suelo, pero además cuáles son las condiciones climáticas. Claramente en climas más fríos o más seco, este proceso es un poco más lento, y en climas más cálidos y más húmedos, los procesos son más rápidos. Cuéntanos sobre la bioremediación de los suelos erosionados por la agricultura intensiva, plantaciones forestales, y cuáles serían los pasos a seguir para recuperar esos suelos. Wow, ojalá tuviera respuesta a todo eso. Yo creo que falta mucha investigación en temas de suelo, sobre todo si es que queremos recuperar suelos tan perturbados como los que les mostré yo. Y ahora, yo creo que, a ver, si bien hay un deterioro, ¿verdad?, del suelo, y hay una disminución de la diversidad, de lo que yo encontré, podríamos ver el vaso no tan vacío, y sino que medio lleno, y decir, en realidad, igual hay especies que sobreviven, igual hay órdenes completos que logran sobrevivir, ¿ya? En ese sentido, yo creo que hay que amarrarse del otro lado, es decir, como, ok, el suelo está perturbado, pero también es un ecosistema que puede tener cierta resiliencia, ¿ya? Y nosotros podríamos estimular esa resiliencia, por ejemplo, manteniendo reservorios de diversidad. Estos mismos manchones de bosque nativo sirven de reservorios de diversidad, y hay que cuidarlo, ¿ya? Y hay que tratar de que vayan creciendo cada vez más. Eh, Muchas gracias por todos sus buenos comentarios. Debiéramos derogar el decreto de ley 701. El decreto, según tengo entendido, está derogado, pero se siguen recibiendo los beneficios. Yo no sé muy bien por qué, hay que ahí verlo con alguien que se maneje en leyes. Generar incentivos para proteger y reforestar con bosque nativo, sí, de todas maneras, y de la mano de un servicio de diversidad y bosque nativo decente, de la mano de un organismo estatal que sea capaz y que tenga todas las potestades para el manejo de bosques y de reservas naturales, y no como hoy en día la CONAF, que tiene muy pocos recursos, que se tiene que preocupar de un montón de cosas, más allá de preservar la biodiversidad de Chile. ¿Cómo medir la infiltración del suelo? Con un infiltrómetro de doble anillo. Muchas gracias. Dinos qué podemos hacer para ayudar a restaurar los suelos degradados por el monocultivo. Eh, yo creo que algo que tenemos que empezar a cambiar, y bueno, y en realidad desde la ciudad es súper difícil. O sea, a ver, de partida yo creo que lo más importante es que se dejen de plantar monocultivos, ¿ya? O que se limite, ¿ya? En Chile está completamente liberalizada la plantación de... ¿Por qué soy de la U? No es perfecto. Se liberalizó completamente, se generó este mercado a través de la industria forestal, y no hay ninguna limitación. Yo creo que lo principal es como ponerle un freno ahí. Eso es lo primero, como en términos de emergencia. Y cómo ayudar a revertir esto. Pucha, hay un montón de cosas. Está la agroecología, la permacultura, o sea, hay un montón de técnicas novedosas. De hecho, ayer estaba viendo una charla TED que unos amigos por ahí me la mandaron se trataba como de plantas, no, mentira, era ganado planificado, algo que yo no hubiera sospechado. Para mí siempre era como, no, las vacas siempre hacen todo un desastre. Bueno, han encontrado que cierto tipo de manejo de ganadería, bien limitada y bien planificada, efectivamente puede ayudar a revertir este proceso de erosión.
Y cómo a través del forrajeo selectivo, pero además, mientras los animales van comiendo, van desechando fecas, y estas fecas son efectivamente polos de fertilidad, ¿verdad? Y que van promoviendo los procesos biológicos que ocurren en el suelo. Pero yo no sé más de eso, en realidad lo encontré súper novedoso y yo creo que hay que seguir investigando. ¿Cuál es la importancia de los opiliones en los ecosistemas? Los opiliones son depredadores. Ya como les decía, los depredadores son, podríamos decir, como aquellos eslabones de la cadena que pueden ir controlando ciertas poblaciones. O sea, cuando hay muchos herbívoros, los depredadores los van sacando, ¿ya? Selectivamente se van manteniendo a raya estos herbívoros. ¿Cómo fue interactuar con las forestales para ir a mostrar mis datos? No pusieron problemas por lograr los resultados. No me voy a referir a eso, te puedo contar, Isa, por interno. ¿Algún estudio, libro sobre micorriza? Ahí mira, la Isa Mujica está conectada. Nombré una doctora, se llama Susan Simard, Susane, con doble N y Z, Susanne Simard, S-I-M-A-R. Es seca, busquen sus trabajos, es bacán y también tiene como charlas de divulgación, ojalá que estén traducidas, muy buenas, muy buenas. Bueno, y la Isa Mujica que está viendo, también doctora en ecología, ella se especializó en micorrizas, también una capa, así que búsquenla a ella. Plantaciones de eucaliptos son peores en cuanto a la compactación y la decadencia de los microorganismos. No sé, porque yo lo hice en plantación de pino, no de eucalipto. Está el tema de la identidad del árbol, que es todo un tema. Pero yo siempre me he preguntado, pucha, ¿y si estas plantaciones fueran de peumo, que es nativo en vez de pino? Yo creo que la cosa no sería muy diferente, ¿ya? Porque aquí no se trata de la identidad de la especie, no es que uno sea como enemigo de la planta exótica, no, el árbol es un árbol nomás, ¿ya? El tema no tiene que ver con la identidad, sino que tiene que ver con el sistema de cultivo, ¿ya? De poner más de, no sé, 500 hectáreas de solamente una especie de la misma edad, muy cerca una de otra, va a ser un monocultivo de lo que sea, ¿ya? Y yo creo que las consecuencias en el suelo van a ser muy parecidas. Quizás específicamente el tema del pino, efectivamente, por ejemplo, puede aumentar en el tema de la acidez del suelo, puede ser, pero no lo hemos visto en otro tipo de plantaciones, así que habría que verlo. Mm, Hay charlas de opiniones, opiniones. Las opiniones son organismos súper particulares, no son muy abundantes en los bosques, pero también por eso yo propongo que puedan ser como indicadores, ¿verdad? Indicadores del estado de un ecosistema. Lynn Margulis, que es una seca, me encantó, muchas gracias a todos por sus saludos. Mencioné un documental antes en la charla. No, mencioné un link que se los voy a pegar después, abajo, donde comparo, o sea, se comparan como dos o sea, mesocosmos, uno con invertebrados y uno sin invertebrados, y se va comparando cómo se va descomponiendo con y sin invertebrados. Y es bien bonito, ahí se los pego al final. Gracias a todos. ¿Pudiera ser que el agua no infiltre, arrastre a estos invertebrados? Eh, Pregunta el Seba si puede ser que el agua que no infiltre está arrastrando a los invertebrados. Podría ser en el caso de lluvias muy intensas. También hay que considerar que la mayoría de esta diversidad de organismos está no en su estado adulto, también por eso se dificulta tanto su identificación. Y es porque están en estados larvarios. Eso es algo que yo en realidad no dije. El suelo, además de ser todo lo que yo mencioné, es como una especie de sala de cuna de los invertebrados, porque muchos invertebrados ovidepositan en el suelo, es decir, que ponen sus huevitos, y las primeras fases de los invertebrados, es decir, el estado larval, ocurre en el suelo, ¿ya? ¿Cómo regenerar el suelo erosionado en clima árido? No sé.
Yo creo que todo tiene que ver con esta combinación de descomposición, de cómo van ingresando la materia orgánica y cómo van interactuando los distintos componentes. Voy a dejar también el link de esta charla TED que vi de ganadería planificada, y que, bueno, el tipo que hablaba, que no me acuerdo cómo se llama el investigador, que también es un biólogo, decía que a través de la ganadería se puede ir recuperando suelo altamente erosionado, ¿ya? Eh, un ser viviente, claro, el suelo es como un ser viviente, una comunidad de interés mundial para su cuidado y conservación. Gracias, Marisol. Fui. Ganadería regenerativa, manejo holístico. Eso, Isa, eso era. El libro del fuego se llama Luis Otero, La historia del fuego. Hoy, gracias por sus saludos, muy buena onda. Tiene que ver con el manejo de las plantaciones. A ver, ¿qué tan diferente puede ser la dinámica del suelo en zonas sometidas a inundación como humedales en relación al clásico ejemplo del suelo boscoso? ¿Es más lento el ciclado de nutrientes? ¿Hay micorrizas asociadas a las herbáceas? Hay micorrizas asociadas a las herbáceas. ¿Qué ocurre en el humedal? Yo creo que, yo no he estudiado suelos de humedales, pero yo creo que hay tremendo mundo ahí. Claramente los ciclos de nutrientes en los humedales son diferentes y son más intensos que en otro tipo de suelo. Los humedales son ecosistemas súper particulares, súper importantes para el reciclaje de nutrientes y también para el agua. Yo creo que hay que meterle mucho ahí, mucha investigación. Bueno, ahí están las preguntas. Gracias a todos, a los que se quedaron. Gracias por sus saludos y bueno, gracias a los amigos y amigas de Naturalistas Chile. Muy bonita la iniciativa y eso, los dejo. Patricio.